Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 3 de abril de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si tienen preguntas o comentarios, pueden enviarlos a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Estamos en medio de un momento increíblemente tenso en la historia y en los últimos días ha habido acontecimientos que amenazan con convertir los conflictos en guerras regionales e incluso en una guerra mundial. El ataque israelí contra un consulado iraní en Damasco, el asesinato israelí de 7 trabajadores humanitarios en Gaza son solo un par de las atrocidades que continúan en el área. Y luego, los expertos en contraterrorismo han señalado al MI6 y la CIA como probables responsables de los atentados contra la sala de conciertos Crocus a las afueras de Moscú, de la masacre que hubo allí. Ahora, la primera pregunta retoma la crisis estratégica y la creciente tensión. Es de un contacto de Oakland, California, que escribe: Helga, ¿qué tan cerca estamos de una guerra mundial? ¿Y cómo pueden ser tan tontos o malvados los líderes occidentales que siguen haciendo estas provocaciones tan peligrosas? Bueno, no estoy en condiciones de decir qué tan cerca estamos, pero sí estamos muy cerca, porque estas dos crisis regionales, la del suroeste de Asia y en Ucrania, tienen un potencial de escalada inminente, intencionado o no, por accidente o no, pero es suficiente para que uno no pueda dormir en absoluto. Y me gustaría que más gente pasara noches de insomnio, porque si estamos caminando como sonámbulos otra vez, como lo hicimos, caminando como sonámbulos hacia la Primera Guerra Mundial, y como la Segunda Guerra Mundial también fue algo que se pudo haber evitado. Y ahora estamos a punto de hacer lo mismo con argumentos similares. Hurra por la guerra contra Rusia, satanizando a países y a sistemas enteros. Pero creo que lo más preocupante, algo que se ve tanto con respecto a Estados Unidos como a Israel, y es el aparente y obvio desprecio por el derecho internacional. Y creo que el ejemplo más ominoso y más flagrante es la respuesta de Estados Unidos a las resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU con el argumento de que consideran que no son vinculantes. Eso es lo que más me preocupa, porque si Estados Unidos se aferra a eso, es decir, tenemos un sistema de las Naciones Unidas, tenemos a la Corte Internacional de Justicia que toma decisiones recientemente muy claras respecto a la demanda que se hizo contra Israel para detener el genocidio allí, que fue ignorada completamente, pero también cuando la Corte Internacional de Justicia toma una decisión, esta pasa al Consejo de Seguridad de la ONU para su aplicación. Y entonces Estados Unidos estaba prácticamente haciendo que el sistema de la ONU sea obsoleto al vetar continuamente cualquier decisión de este tipo. Pero en la más reciente se abstuvo, lo que significó que la resolución fue aprobada. Pero entonces, cuando le preguntaron al portavoz de la Casa Blanca o del Departamento de Estado al respecto, dijo: consideramos que esto no es vinculante. Esto significa que el Consejo de Seguridad de la ONU, que es la única institución existente y de hecho la más alta institución del derecho internacional, del orden basado en reglas, si se quiere llamar así, si se considera que esto es no vinculante, entonces estamos realmente en problemas, porque eso significa que no hay ninguna institución a la que se pueda apelar y estamos entrando en un estado de competencia sin ley como en la jungla. Y obviamente lo mismo ocurrió con Israel, con el ataque a los 7 trabajadores humanitarios de la World Central Kitchen, que reparte alimentos a personas
de todo el mundo, pero especialmente ahora también en Gaza. Y según se sabe ahora, esto se había anunciado de antemano que este convoy iba a pasar y la ruta que seguiría, porque nada ocurre sin la autorización de las FDI en Gaza. Y entonces se produjo el ataque, matando a 7 personas. Israel naturalmente dijo que se trataba de un error. Netanyahu se disculpó de cierto modo, pero es 99.9% imposible que fuera un accidente, porque si se tiene una situación tan tensa que es una violación total de cualquier norma, y eso significa que si no somos capaces de remediarlo a corto plazo, tenemos una situación en Ucrania que está al límite. Tenemos una situación tras el ataque israelí al consulado iraní en Damasco que de nuevo es un total. Quiero decir, imagínense si Rusia hubiera atacado a la embajada estadounidense en Luxemburgo o en algún otro lugar. ¿Cuál habría sido el clamor internacional? Pero aquí viene Israel y ataca a un consulado iraní en Damasco, matando a 2 altos mandos militares y a otras 7 personas. No he oído semejante clamor en absoluto. Y esa doble moral no se oculta. Eso lo está viendo todo el mundo, el sur global, la mayoría global. Y aparte de esta situación de cada vez más anarquía, me preocupa cada día más que el comportamiento de Estados Unidos, de los británicos, de la Unión Europea, de Alemania, ante los ojos del mundo, sea cada vez más despreciable, más increíble, y va a tener un impacto duradero. Ahora, la división del mundo como consecuencia de ello está aumentando. Acabo de leer un artículo muy interesante del analista ruso Dmitry Trenin, que normalmente es un analista muy sensato y básicamente describe cómo el comportamiento de Occidente hacia Rusia ha causado un cambio total en la orientación de Rusia, que durante décadas había tratado de ser parte de Occidente, de tener buenas relaciones con las instituciones de Occidente. Esto ocurrió en los 90, luego trataron de ajustarse al rechazo en el periodo de 2000-2010, pero que ahora, desde hace varios años, debido al comportamiento de Occidente, básicamente han renunciado por completo y están descartando por completo las relaciones con Occidente, volviéndose hacia Asia, hacia China, India, el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái. Y aunque eso es obviamente una reacción y una consecuencia negativa a estas políticas, para remediar la situación, creo que realmente estamos avanzando hacia algo mucho peor que una nueva guerra fría, porque si no se entiende que somos una sola humanidad debido a lo que está pasando, creo que las consecuencias podrían ser absolutamente fatales para toda la civilización. Así que la respuesta a la pregunta es sí. Creo que estamos muy cerca de una potencial guerra nuclear y realmente debería quitarle el sueño a todo el mundo. Tenemos una pregunta de un destacado presentador y podcaster que conoce muy bien tu trabajo y el trabajo de Lyndon LaRouche. Él menciona que se está hablando en Europa sobre una presidencia de Trump y la necesidad de prepararse para eso. Pero dijo, mientras tanto, que está observando los acontecimientos en el Reino Unido y se pregunta, ¿qué piensas de esto? Que hay los problemas de salud en la familia real del rey Carlos y Kate Middleton, que los conservadores y los laboristas están perdiendo el apoyo. Está resurgiendo David Cameron, que estuvo involucrado con Obama en la destrucción de Libia. Dice, ¿cree que los británicos están orquestando un cambio de política para enfrentar a los fracasos en Ucrania y Gaza? Bueno, si lo hacen, definitivamente no lo he notado.
Y yo sería muy escéptica porque todo lo que puedo ver es que los británicos en el periodo reciente han sido los que siempre han presionado que hay que poner tropas sobre el terreno en Ucrania. Todas estas cosas. Así que si entendí bien la pregunta, lo que quieres decir con un cambio de política que dejarían de hacer eso. No soy exactamente optimista de que pueda haber algo. Lo que veo, en cambio, es un esfuerzo incesante de la OTAN por consolidar las políticas actuales. Acaba de haber una reunión encabezada por Stoltenberg proponiendo que la OTAN debe adoptar una política llamada a prueba de Trump para hacer que todos los miembros de la OTAN tengan la obligación de financiar un paquete de 100.000 millones de dólares, de modo que aunque Estados Unidos básicamente ya no sería parte de eso con una nueva presidencia de Trump, que se continuaría con la actual política de enviar armas a Ucrania. Ahora me parece esto muy increíble porque no hay manera de que esta guerra continúe por mucho tiempo, porque estamos llegando claramente al límite y muchos expertos militares internacionales están diciendo básicamente que simplemente por razones de personal, los ucranianos no pueden mantener esta guerra mucho más tiempo y por lo tanto, ¿de qué se trata esta política de la OTAN de tener la guerra permanente y continua? Creo que la OTAN debe disolverse. Creo que debería haberse disuelto hace 30 años, a más tardar en 1991, cuando perdieron toda raison d'être y claramente se ha transformado en una alianza militar defensiva del Atlántico Norte, en una alianza militar ofensiva global. Y creo que los votantes de cada país harían bien en votar de manera que eso no pueda mantenerse. No es que la voz de los votantes signifique mucho hoy en día, pero sin embargo, debe haber una movilización para cambiar eso. Así que, no sé, no soy optimista sobre ese cambio o puede que me lo haya perdido. Bueno, hay una especie de pregunta de seguimiento. ¿Cree que Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN renunciarán pacíficamente a su sueño de hegemonía mundial unipolar, como hicieron los soviéticos en 1991, dado el fracaso de sus políticas? Bueno, me temo que la respuesta a esto es un rotundo y sonoro no, porque la Unión Soviética en 1991 se disolvió de manera pacífica sin tanques. Ya antes habían aceptado la reunificación pacífica de Alemania y eso fue en cierto sentido suerte, una de esas raras horas estelares de la historia que se desaprovechó por completo. Ahora, dada toda la dirección de la OTAN y de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, que cada vez más están orientados hacia la militarización, al complejo militar industrial, que no puedo ver que ellos se disolverían de manera pacífica. Lo que podría ocurrir con algunos acontecimientos inesperados, quiero decir, tal y como van las cosas ahora, especialmente con los posibles antecedentes que salgan a la luz tras este atentado terrorista en la sala de conciertos Crocus, cerca de Moscú, creo que Rusia está decidida a castigar absolutamente a los que fueron responsables de eso. Y creo que buscarán una solución militar en Ucrania, sea cual sea el resultado. Eso podría ocurrir. Eso puede sorprender a algunas personas en Occidente. Creo que hay una conciencia sobre el peligro de una escalada, por ejemplo, a una pregunta de un parlamentario del Bundestag. El Servicio de Asesoramiento Científico del Parlamento alemán respondió diciendo que aunque Francia esté enviando tropas de la OTAN a Ucrania, eso no significa automáticamente que se esté invocando o pueda invocarse el artículo 5 de la OTAN, porque se trata de una decisión nacional de Francia que no implica un ataque a Francia. Por tanto, creo que la gente
es consciente de ello, pero ¿es eso suficiente? Quiero decir, uno tiene la sensación de que estaba mirando esto en un contexto diferente hace unos días. El ambiente antes de la Primera Guerra Mundial era de locura y la gente decía, vamos a la guerra, jura, vamos a la guerra. Y había una ansia de guerra y la gente no tenía ni idea de que esta guerra duraría 4 años y terminaría en los sangrientos combates en las trincheras, donde los soldados franceses y alemanes en las trincheras de Verdún avanzaban de un lado a otro, matándose unos a otros en una matanza absolutamente sin sentido. Y al final de esa guerra no se consiguió nada. Lo que se logró fue la muerte y la destrucción de toda una generación de alemanes. La gente fue desarraigada y ese desarraigo más la imposición de las medidas injustas del Tratado de Versalles significó que fue solo el peldaño hacia la Segunda Guerra Mundial. Y luego básicamente volvió a ocurrir lo mismo, esta vez especialmente con Rusia. Por lo tanto, creo que si comparamos esto, que realmente es una locura, articulada por algunos políticos que dicen, llevemos la guerra al territorio de Rusia. Pero esto es una locura. ¿Saben? Albert Einstein, que tiene cierta reputación de genio, escribió la famosa frase de que si sigues haciendo una y otra vez lo mismo y esperas un resultado diferente, esa es la definición de locura. Y creo que eso es exactamente lo que estamos viendo ahora, porque lo que llevó a la Primera Guerra Mundial fue la satanización del supuesto enemigo y los motivos geopolíticos, y estamos viendo exactamente que se está haciendo lo mismo. Naturalmente, lo que se afirma es diferente, la historia es diferente, pero los principios de motivación son los mismos. Así pues, creo que nos encontramos en un momento muy peligroso y solo puedo pedirles a todos ustedes, si también les preocupa esto, únanse a nosotros, a nuestra coalición internacional por la paz, porque estamos intentando que la gente sea más consciente del peligro y que adopte las soluciones que aún puedan detener esto. Tengo un par de propuestas de personas sobre cómo abordar la situación. Una es alguien que pregunta sobre la petición que hizo hoy el observador palestino ante la ONU de que Palestina sea aceptada como miembro de las Naciones Unidas. ¿Cree que es una buena idea? Y luego la misma persona también preguntó si nos hemos dirigido a los países árabes ricos como Emiratos Árabes Unidos o Qatar para que apoyen y ayuden a financiar el plan Oasis. Creo que deberían hacerse ambas cosas. Obviamente, creo que la creación de un Estado palestino, aunque no fuera reconocido inmediatamente por Israel, obviamente no lo haría el gobierno actual. Enviaría una señal. Ahora, no he estudiado esa propuesta desde el punto de vista de la viabilidad con respecto al derecho internacional, pero de manera espontánea respondería que sí. En cuanto a la segunda pregunta, creo que todos los estados vecinos de Israel y Palestina deberían invertir en su propio futuro, porque es tan obvio que si toda la región del suroeste asiático es destruida por la guerra, y a estas alturas estamos realmente, quiero decir, imagínense si los iraníes que hasta ahora han intentado por todos los medios no verse arrastrados a una guerra general, Hezbollah ha reaccionado de manera relativamente modesta. Podrían haber respondido a estas repetidas incursiones que han hecho los israelíes, a las que luego respondieron, etcétera. Pero todo se mantuvo en un nivel muy bajo, porque obviamente todo el mundo entiende que si se llega a una guerra total entre Israel e Irán, incluso el uso de armas nucleares no es un tabú.
Ya saben que Irán desde hace un tiempo tiene vínculos muy estrechos con Rusia y China. Estamos ante la Tercera Guerra Mundial e incluso si no se llega tan lejos, si solo fuera una guerra general en el suroeste de Asia que llevara a la destrucción, que llevara a la guerra, a que haya gente desplazada, a que la gente quede empobrecida, a que esté aterrorizada, traumatizada, la juventud se va a tener la próxima generación de terrorismo allí mismo y eso sería algo que cualquier país de la región debe temer. Ese es el objetivo de nuestra idea del Plan Oasis. No se trata solo de Israel y Palestina, sino que involucra a todos los principales países del suroeste asiático, incluidos los vecinos, hasta Asia Central y más allá, hasta el sur de Asia, porque todos estos países deberían tener y realmente tienen el interés fundamental de seguridad de que esta región encuentre por fin algo de paz y un desarrollo tranquilo. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche del Instituto Schiller. El Plan Oasis del que está hablando será el tema central de una conferencia en línea el 13 de abril, que será copatrocinada por el Instituto Schiller. Pueden inscribirse en la página del Instituto Schiller. Esta es una propuesta de Thomas, que es colaborador regular de nuestro diálogo semanal. Él dice, el sur global, en su opinión, podría poner de rodillas al sistema financiero transatlántico, dejando que la deuda estalle. No veo otra forma de cambiar el sistema financiero para que sea un sistema más justo e igualitario, salvo destruyéndolo. ¿Qué opinas al respecto, Helga? Eso puede ocurrir simplemente porque llega un momento en que los países llegan a la conclusión de que permanecer en el sistema actual no les da ninguna oportunidad. Ahora bien, ese no es un resultado deseado, porque todo lo que sea caótico y no se puede, en mi modesta opinión, llevar a cabo una operación de este tipo como algo quirúrgico y preciso. Será caótico. Habrá un colapso de las monedas, un colapso de los mercados, interrupciones de la cadena de producción. Así que no deseamos que todo sea así de caótico por la sencilla razón de que puede tener consecuencias imprevistas. Esto también podría desencadenar acciones militares de algún tipo. Así que, como he dicho, puede que se llegue a eso, porque si no hay voluntad alguna de entablar un debate razonable, esa puede ser la consecuencia, pero el camino mucho más deseable sería hacer exactamente lo que vengo sugiriendo ahora, desde que comenzó la operación militar especial en Ucrania, y al principio era una operación militar especial. No estaba destinada a abarcar a toda Ucrania y desde luego no en lo que se ha convertido ahora. Yo sugerí una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. Y si nos fijamos en los 10 principios que propuse para que sirvieran de reflexión desde el principio de un debate de este tipo, destaca la propuesta de un nuevo mecanismo financiero y de crédito internacional, un nuevo sistema de crédito en la tradición del sistema de Bretton Woods, tal y como lo concibió Franklin Roosevelt, no exactamente en lo que se convirtió, porque se creó después de la muerte de Roosevelt, y su mejor característica era la idea de tener mucho crédito a largo plazo para el desarrollo del sur global, para elevar el nivel de vida del sur global. Esa era la parte clave de lo que Roosevelt había pretendido, pero debido a su muerte prematura, Churchill y Truman lo establecieron de tal manera que solo ayudó a la prosperidad del llamado sector avanzado. Pero sin embargo, esta idea de un sistema de Bretton Woods con respaldo de las reservas de oro, con tipos de cambios fijos, esa es una medida de hoja de ruta a través de la cual se podría empezar una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que debe incluir absolutamente una reorganización ordenada del sistema financiero. Ahora bien, ¿están las fuerzas del mundo dispuestas a tomar ese camino racional?
Espero que sí. Y si no, puede que llegue a lo que tú dices. Alguien escribió y preguntó si tienes algún comentario sobre la conversación entre Xi Jinping y Joe Biden. Bueno, eso es un pequeño rayo de luz. Según los informes de los chinos, la conversación fue muy positiva. Lo consideraron como una continuación de su cumbre del 15 de noviembre en San Francisco y básicamente le dieron mucha importancia al hecho de que Biden se comprometiera con la política de una sola China, a no apoyar la independencia de Taiwán. Y Biden dijo, creo también, que la relación entre estos dos países es la relación de consecuencia más importante del mundo, lo que nadie puede negar dado que se trata de las dos mayores potencias económicas del mundo. Así que creo que con modestas expectativas diría que eso es definitivamente bueno y mejor que la alternativa. Tenemos de otro colaborador habitual que pregunta, ¿qué canales aceptarían las partes para que haya una desescalada? Y luego pregunta también, si no hay tales canales, ¿puede el poder popular marcar la diferencia? Bueno, hay canales. Creo que es muy importante el Papa Francisco que en su mensaje Urbi et Orbi para la Pascua exigió una vez más que haya soluciones pacíficas a las dos grandes crisis, una paz negociada, un alto al fuego, y llamó la atención especialmente sobre las víctimas, los niños y otros. Así que creo que el Papa, sin duda, es un canal de este tipo, porque es alguien imparcial que trata de estar realmente en el espíritu del cristianismo y por tanto tiene una reputación muy importante entre todos los demás líderes religiosos. Así que creo que ese canal debería utilizarse y enfatizarse. Además, hay otros canales. Está China, que hizo una propuesta para Ucrania, una propuesta de paz de 12 puntos. Recientemente un enviado chino viajó por la región. China también hizo una propuesta para que haya una conferencia global sobre el Oriente Medio, que desgraciadamente no está promoviendo muy activamente por lo que veo ahora mismo, pero es un canal seguro. Creo que probablemente haya otros canales de personas de buena voluntad. Pero creo que esto obviamente no es suficiente, así que creo que el hecho de que en Alemania hubiera 120 marchas durante la Pascua en Semana Santa fue importante, fueron un poco más numerosas que las del año pasado, pero eso no es suficiente. Creo que estas manifestaciones en las calles son extremadamente importantes. Tenemos, por ejemplo, ahora lo que también es muy importante, a un joven que se llama Larry Herbert, de 26 años, miembro inactivo de la Fuerza Aérea, que acaba de iniciar una huelga de hambre frente a la Casa Blanca, por lo que ve en Gaza y quiere hacerlo en apoyo a la inmolación de Aaron Bushnell. Y él estaba en el departamento donde se envían todos los días las ventas de armas de Estados Unidos a Israel y está haciendo la protesta contra eso. Y creo que lo que más le molestó fue el absoluto silencio de los superiores, de los altos mandos sobre la muerte de Aaron Bushnell, que no hicieron mención alguna, ni una palabra. Y eso una vez más muestra la absoluta división entre la élite y el pueblo.
Tengo un par de preguntas más para ti, Helga. La primera es de un profesor de Argelia que escribió sobre el acuerdo nuclear que acaban de firmar Argelia y Rusia y dijo, parece apuntar hacia un potencial de creciente independencia energética para las naciones africanas. Esto, en mi opinión, es un paso positivo para alejarse de la antigua relación colonial. ¿Qué piensas sobre eso? Creo que es excelente. Felicito a Argelia por este acuerdo porque evidentemente es el camino a seguir. Se necesitan fuentes de alta densidad de flujo energético. También es una polémica indirecta contra la estupidez de la Unión Europea, que quería tener a los países del norte de África para suministrar todo tipo de energía verde, que no va a ninguna parte. Y pronto Argelia será un país económicamente más poderoso que Alemania, si Alemania sigue por el camino verde, que no es lo que yo quiero. Pero así es como van las cosas ahora mismo. Así que quiero animar a su país y a todos los demás a seguir por ese camino, porque la energía nuclear de cuarta generación es intrínsecamente segura. Todavía hay mucha gente que sigue siendo antinuclear, pero no entienden que la propaganda antinuclear se basaba en muchas mentiras y muy pocas posibilidades de corregirlas. Y sin embargo, si hubiera incluso algunos puntos débiles, pero estos puntos débiles se han superado. La cuarta generación es intrínsecamente segura. Tenemos el ciclo del torio y pronto tendremos la energía de fusión termonuclear. Así que ese es realmente el camino para la independencia. Y la energía nuclear y la soberanía son sinónimos. Así que mis felicitaciones. Esta es una última pregunta para ti de un activista. Me enteré de que la entrevistó Kim Iverson. Es estupendo y deseo ver la entrevista. ¿Cómo le podemos darle más visibilidad y al movimiento de la LaRouche dado la censura en su contra? Bueno, está la entrevista de Kim Iverson. La dividimos en segmentos. Hay un segmento sobre el plan Oasis y otros segmentos. Así que mi sugerencia es utilizar esos videos, enviarlos a otros medios de difusión o tomar esta videoconferencia y enviar el enlace a todas las personas que deberían difundir lo que los miembros de nuestro movimiento están diciendo, porque yo tendría mejores cosas que hacer, pero hay tal vacío en términos de la razón en la política que cualquiera que nos ayude a enfocarnos en las soluciones es tan urgente, porque incluso hay gente que está en contra de las políticas peligrosas que promueven ahora mismo ciertos círculos, pero muy poca gente se centra en las soluciones reales. Y creo que debido al trabajo de mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, el movimiento de LaRouche, el Instituto Schiller, somos en cierto sentido una fábrica de soluciones, porque ese es el método de pensamiento que Lyndon LaRouche nos enseñó a todos nosotros. Así que, por lo tanto, ayúdennos a correr la voz de lo que estamos proponiendo y traten de decirles que deben formar parte de, hay un acontecimiento realmente importante. Debería terminar con una nota realmente positiva. Ahora mismo hay una nueva resolución que leí solo unos minutos antes de que empezara esta videoconferencia, de un número realmente bastante grande de periodistas del primer y segundo canal de Alemania, NV Deutschlandfunk, que es una especie de radio oficial. Y muchos de ellos firmaron con su nombre, otros agregaron su nombre ante un notario, porque siguen temiendo que haya problemas si su nombre se da a conocer, pero protestan enérgicamente contra el intento de utilizar a la radio y a la televisión públicas para impulsar básicamente la línea de la OTAN y le piden a la gente a volver a los principios del periodismo. Me parece fantástico.
es un acontecimiento realmente bueno y eso demuestra que si uno organiza la suficiente resistencia, algo puede lograrse. Pero mientras tanto, únanse a nuestros esfuerzos para difundir nuestro mensaje, porque hasta que lleguemos a estos medios puede que todavía quede muy poco tiempo. Me gusta lo que dijiste, Helga, sobre que el movimiento de la Rush es una fábrica de soluciones. Esa es una fábrica que no puede cerrar el movimiento de desindustrialización. Gracias por acompañarnos de nuevo esta semana y esperamos que las preguntas que la gente planteó les haga pensar y actuar. Y en este momento lo más esencial es el estar activos. ¿Algunas palabras para concluir? Les pido que levanten el trasero del sofá. Puede sonar poco educado, pero lo digo en serio, porque este es el momento más peligroso que hemos vivido. Y si las cosas salen mal, puede que no existamos. Así que el peligro de una guerra nuclear es muy real y tenemos que cambiar la política porque los actuales dirigentes se han contagiado, obviamente, de algún extraño bicho en el cerebro que les impide pensar. Así que necesitamos que estén activos con nosotros porque es más urgente que nunca. Gracias, Helga. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.